¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo el capítulo 3 del volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior vimos los diferentes campos de batalla. Ahí pelearon contra las apóstoles de Hid, el ejército del reino, el ejército de Ankaji, Cristabel y sus discípulos, los Jaolia, los hombres bestia, la profe Eiko y los estudiantes. Pero sin duda, el que más terminó destacando de los estudiantes fue Kosuke Endo, que logró conocer a la que será su futura novia y gracias al poder del amor sacó el ultra instinto. Y el capítulo terminó mostrándonos cómo le estaba yendo a Kaori en su batalla, así que esto es lo que tendremos hoy. Pero antes veamos qué preguntaron en el video pasado. El primer comentario es de BRM, saludos amigo, y dice: ¿por qué rayos Sonobe no fue parte del harem de Hajime? Sí, yo también me preguntaba lo mismo. No es que me caiga mal el personaje de la princesa, pero yo la cambiaría a ella por Sonobe. También diría que no está en el harem más por su propia personalidad tsundere. Si Hajime le diera chance, definitivamente estaría en el harem. El otro comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y pregunta: cuando Hajime se case, ¿se casará con una o con todas del mismo día? No tengo el dato, pero yo creería que será con todas del mismo día. La siguiente es: cuando los padres de Hajime vean los golems de Miu, ¿los usarán para hacer juegos de un manga o lo guardarán en secreto? De hecho, creo recordar que Hajime, cuando vuelve, se pone a trabajar en la empresa de videojuegos de su padre y hacen uno basándose en la experiencia que tuvo Hajime en Tortus. La última pregunta es: ¿cuántos descendientes tuvieron los Libertadores aparte del Papa Simón? No conozco ese dato tampoco, solo se menciona que el Papa Simón es descendiente de Nice Gruen, así que si no se mencionan, bien podrían no haber descendientes de los otros Libertadores. Pero bien se podría teorizar que Miu es descendiente de Meru Melusine o su hermana menor que no recuerdo el nombre, que Lael Faltin es descendiente de Lutiris Haltina, o que Frey sea descendiente de Bandri Eshni o su hermano mayor que era el rey demonio de ese tiempo. ¿Quién sabe? Pero si alguien lo sabe, respóndalo ahí en los comentarios. Bueno ya, esa fue la sección de preguntas. Ahora sí, vamos con el relato del capítulo 3. Espero lo disfruten y le den todo su apoyo. También, si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido, suscríbete. Ya, entonces, sin más que decir, comencemos. Volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. El orgullo de las Valquirias. Parte 1. En el cielo, rayos de todos los colores chocaban contra las ráfagas plateadas de las apóstoles. Parecía una escena sacada de una batalla espacial de ciencia ficción. Los ataques de aliento de los hombres dragón iban en contra de la magia de desintegración de las apóstoles, creando una escena verdaderamente legendaria, y al final, un dragón escarlata mucho más grande que los demás soltó un rugido atronador. Concéntrense que las apóstoles se unan y combinen su maná. Tenemos que reducir la tensión en el pabellón tanto como sea posible. Ese era el principal objetivo de los hombres dragón. Intentaban reducir la carga sobre el pabellón, así como asegurarse de que pocos ataques de apóstoles llegaran a la fortaleza cada vez que ésta se rompía. Después de todo, cuanto más duro lucharan los hombres dragón, más tendrían que cambiar su enfoque las apóstoles de abrirse paso a luchar contra los enemigos que tenían delante. Adul Clarus, y pensar que sobreviviste a la destrucción de tu nación. Eso exclamó una de las apóstoles que había luchado contra Adul en el pasado. En aquel entonces les habían dado la orden de erradicar a todo el mundo, así que el hecho de haber fracasado les horrorizaba. En un intento de compensar su fracaso anterior, la apóstol lanzó una ráfaga de desintegración contra Adul. Por supuesto que lo hice. Ignoré la difícil situación de mi país y seguí viviendo, aceptando la vergüenza que conllevaba. Todo por la oportunidad de destruirte aquí y ahora. Adul se echó atrás e inhaló profundamente, expandiendo su pecho. Entonces soltó un rugido ensordecedor y su aliento de dragón al rojo vivo chocó con el rayo de desintegración del apóstol. Hace 500 años su aliento habría sido tragado por el rayo del apóstol y habría muerto, pero hoy no. Cuando los dos rayos chocaron, se extendieron ondas de choque. Los dos ataques parecían tener la misma fuerza, pero un segundo después, el aliento de Adul se tragó el rayo del apóstol. ¿Así que te has vuelto tan fuerte? Así es, y todo gracias a los dones del nuevo rey demonio. El cuerpo de Adul estaba cubierto de mucho más que sus escamas.
pues hasta el último centímetro de él estaba revestido de artefactos diseñados para él en su estado transformado. La mayoría de los artefactos tenían las mismas habilidades que los soldados de abajo, sin embargo, también había algunos imbuidos con magia de evolución que mejoraban el poder de los ataques de aliento de los hombres dragón, y por supuesto, todos los hombres dragón llevaban consigo el último sello que les otorgaba la habilidad de usar romper el límite. Ahora mismo, el aliento de cada hombre dragón era 10 veces más fuerte de lo normal. En el caso de Adul, eso significaba que podía derretir una montaña entera con su aliento. Había sido el hombre dragón más fuerte cuando se convirtió en el anterior rey dragón, y ahora era 10 veces más fuerte que eso. Un apóstol necesitaría cargar durante casi un minuto entero para reunir el poder suficiente para desintegrar un ataque de aliento tan poderoso, pero por supuesto, nadie le iba a dar a ninguna de las apóstoles tanto tiempo. Harías bien en decirle a tu pequeño dios que por fin ha llegado el momento de que lo saquen de su trono. No hubo respuesta, lo cual tenía sentido, teniendo en cuenta que el aliento de Adul había calcinado al apóstol. Entonces, otra apóstol intentó derribar a Adul mientras estaba expuesto por haber usado un ataque de aliento, pero entonces llegó el joven dragón de hielo de color azul Ristas y levantó una barrera de hielo. Ristas se había preparado para morir cuando saltó para salvar a Adul, pero el rayo desintegrador no hizo más que destruir su barrera de hielo y erosionar algunas de sus escamas. La armadura que Hajime le había dado era bastante dura. Gracias, Ristas, dijo Adul mientras lanzaba un ataque de aliento contra el apóstol, incinerándola. No hace falta que me des las gracias, apenas hice nada. Si no fuera por la armadura de ese joven, habría muerto y... Ristas no quería admitir que Hajime le había salvado la vida, pero un vistazo al campo de batalla dejaba claro que sin Hajime a los hombres dragón no les iría tan bien. Los artefactos mágicos gravitatorios que les habían dado aumentaban significativamente su capacidad de vuelo, permitiéndoles surcar los aires a la velocidad de las apóstoles. Además, los artefactos de magia espacial en sus garras y cola que Hajime les había dado a todos les permitían atravesar la carne de las apóstoles con facilidad. Por muy debilitadas que estuvieran las apóstoles, solo gracias a esos artefactos pudieron Adul y los hombres dragón enfrentarse a un destacamento de apóstoles 2 veces mayor que sus propias fuerzas sin sufrir grandes bajas. Jaja, veo que aún no te has rendido contigo a pesar de ver lo enamorada que está de nuestro rey demonio. ¡Qué admirable de tu parte! No es que yo... Adul se daba cuenta fácilmente de que la reticencia de Ristas a elogiar a Hajime provenía de sus celos. Honestamente, él respetaba a Ristas por aún querer perseguir a Tío, incluso después de ver los locos fetiches que ella había despertado. Esto no tiene nada que ver con la princesa, solo me desagrada ese joven arrogante. Ristas salió volando después de gritar, luego persiguió a un apóstol cercana y disparó una andanada de ataques de aliento en un intento de descargar su frustración. Adul-sama, ¿puede chismear más tarde? Por favor, concéntrese en la lucha ahora mismo. Una dragón azul dijo eso mientras volaba hacia Adul. Era la antigua nodriza de Tío, Benry. Oh, vamos, un poco de charla nunca hace daño a nadie. En realidad, Adul no se había desconcentrado ni un segundo mientras hablaba. Acababa de reponer fuerzas porque se había dado cuenta de que el pabellón estaba a punto de romperse de nuevo. De repente, un anillo de llamas apareció sobre Adul. Pulsaba de forma siniestra, ganando fuerza y brillando más con cada pulsación. Presintiendo el peligro, un grupo de apóstoles se abalanzó sobre Adul, pero Benry los bloqueó para ganar tiempo. Unos segundos después, el pabellón se hizo pedazos. ¡Erradicador carmesí! Este era un hechizo especial que Adul había creado a partir de su propio aliento. Al convertir su aliento en un anillo giratorio, aumentó su poder destructivo y la cantidad de área que podía cubrir. Era una hazaña que solo alguien tan poderoso como el Rey Dragón podía lograr. A la orden de Adul, el anillo salió disparado hacia adelante, atravesando a todas las apóstoles que se cruzaban en su camino. Las apóstoles, que lograron evitar la muerte instantánea, aún se incendiaron y fueron calcinadas unos segundos después. Rayos, parece que no pude detenerlas a todas. No es culpa tuya, eran demasiadas. Ten fe en los que luchan abajo, ellos sabrán manejar la situación. Sí, lo sé. Adul había conseguido evitar que la mayoría de los rayos de desintegración y las apóstoles llegaran al suelo, pero un buen número de ellas habían logrado atravesarlo. Había demasiada diferencia entre los hombres dragón y las apóstoles, no podían encargarse de todo.
Mientras tanto en tierra, donde los mortales superaban en número a las apóstoles, les estaba yendo sorprendentemente bien. Aún así, Adul se sentía frustrado por no poder hacer bien su trabajo. Al ver su expresión, Benry sonrió y le dijo: «No se preocupe, Adul-sama, todavía la tienen a ella». Luego miró a lo lejos, donde una auténtica encarnación de la gracia y la belleza estaba destrozando a las apóstoles como si fueran papel de seda. A cierta distancia de donde luchaban los hombres dragón, un rayo negro y solitario atravesó el ejército de apóstoles plateados. Se movía erráticamente, creando ángulos agudos donde giraba, lo que hacía imposible seguirla. «No puede ser, es demasiado rápida», murmuró una de las apóstoles, cuyo núcleo se partió en dos antes de que se hubiera dado cuenta. Otras 7 apóstoles habían sido abatidas en el mismo instante. Todas quedaron inertes y cayeron al suelo. Donde quiera que iba el rayo negro, le seguía la muerte. Todas las apóstoles a su paso fueron despedazadas sin poder hacer nada. «¡Ya basta!», gritaron 3 apóstoles al unísono, amontonándose para intentar detener el rayo negro. 2 de ellas fueron cortadas por la mitad, pero la tercera pudo detener a su agresor durante un breve instante. Cruzando sus claymores gemelas en forma de cruz para bloquear el ataque entrante, la apóstol exclamó: «¿Cómo te atreves, Kaori Shirasaki?». Kaori estaba vestida de ropas negras y tenía el cabello negro y las alas negras. Parecía el ángel caído por excelencia gracias al cambio de imagen de Hajime. Naturalmente, también era el cometa negro que mantenía a raya a 1000 apóstoles ella sola. Bailaba con gracia por el cielo arrollando a las apóstoles con facilidad. «Y con esta ya son 100. La apóstol gritó. Ni siquiera 3 de ellas juntas podían frenar a Kaori. Aunque la apóstol había conseguido bloquear uno solo de los golpes de Kaori, se había visto superada de inmediato. Kaori cortó los 2 brazos del apóstol y luego le atravesó el corazón. La apóstol ni siquiera había podido ver cómo había sucedido. Por muy bajas que fueran sus estadísticas, las apóstoles seguían siendo increíblemente fuertes físicamente. Sin embargo, la apóstol ni siquiera había sido capaz de ver los ataques de Kaori, mucho menos de defenderse de ellos. Las apóstoles morían antes incluso de ver que les golpeaba. Kaori lanzó su claymore hacia adelante y la blandió en círculo, haciendo volar por los aires a otro grupo de apóstoles indefensas. Luego se sacudió la sangre de la espada y volvió a acelerar. ¡Velocidad divina! Con esa única palabra entró en el mundo de la velocidad, dejando todo lo demás atrás. Probablemente la apóstol había estado intentando decirle a sus compañeras que la detuvieran, pero ni siquiera llegó a decir nada. Por supuesto, el hecho de que por reflejo hubiera intentado decirlo en voz alta, a pesar de que podía compartir instantáneamente sus pensamientos con el resto de las apóstoles, demostraba lo desesperadas que estaban. En cualquier caso, ninguna de las apóstoles pudo hacer nada con Kaori. Las que se habían adelantado para intentar bloquear físicamente su camino fueron despedazadas, y todo gracias al hechizo de restauración más reciente que Kaori había ideado, la velocidad divina. Era una de las cartas de triunfo que había preparado para la batalla que se avecinaba. La verdadera naturaleza de la magia de restauración implicaba interferir en el concepto del tiempo, y la velocidad divina hacía que el tiempo que tardaba cada una de las acciones de Kaori se redujera a una fracción de su uso normal. Eso incluía todo, desde el tiempo que tardaban los ataques de Kaori en alcanzar a sus enemigos hasta el tiempo que tardaba en desplazarse de un lugar a otro. Por supuesto, las apóstoles se habían dado cuenta de que eso era lo que Kaori estaba haciendo. Ha superado con creces el nivel de los simples mortales. Ella está usando romper límites, así como su propia magia de evolución. Sin ambas no sería capaz de usar ese hechizo de velocidad divina en combate real. Le debe estar costando una enorme cantidad de maná usar toda esa magia junta. ¿Cuántas veces más puede usar ese hechizo? Las apóstoles rápidamente intercambiaban información entre ellas. Todas sus conjeturas eran correctas. También se estaban adaptando al estilo de lucha de Kaori con bastante rapidez. Así que enseguida se dieron cuenta de que, dado que Kaori se desplazaba físicamente de un lugar a otro en lugar de teletransportarse por el espacio, lo único que tenían que hacer era bombardear todo lo que se encontraba a su paso. Las 1000 apóstoles dispararon sus rayos desintegradores en direcciones aleatorias. También crearon numerosos círculos mágicos con sus plumas, dispararon rayos y hechizos de fuego por todas partes y, por supuesto, se aseguraron de no golpearse entre sí. «Kaori Shirasaki, morirás aquí».
Las apóstoles tenían que detener a Kaori aquí y ahora. Si no lo hacían, ella destruiría fácilmente a las apóstoles que luchaban abajo. Por otro lado, si las apóstoles que habían llegado a la fortaleza eran capaces de eliminar a los sacerdotes, las de aquí serían capaces de derrotar a Kaori. ¡Qué coincidencia! Estaba pensando lo mismo que ustedes. No dejaré que se me escape ni una sola. Por su parte, Kaori quería interponerse en el camino de tantas apóstoles como pudiera. Los ejércitos de abajo apenas conseguían hacer retroceder a las apóstoles que ya estaban sobre el terreno, así que si caían las 1000 que había aquí, la humanidad se vería desbordada en un instante. Cortó una, luego 10, luego 50, luego 100. La sangre de las apóstoles llovía hasta el suelo seguido de sus cadáveres. Mientras tanto, el cielo se llenó de plata, rojo y amarillo a medida que los rayos de desintegración, los relámpagos y el fuego cubrían cada centímetro del campo de batalla aéreo. Algunas apóstoles se abalanzaron temerariamente sobre Kaori con la esperanza de asestarle un solo golpe antes de morir. Lanzaron gritos feroces mientras volaban hacia adelante. Para las apóstoles, esto era una auténtica pesadilla. Estaban luchando con todas sus fuerzas y aún así estaban siendo aplastadas. Hasta ahora, la gente había necesitado unirse y luchar en grupo para resistir incluso a una sola apóstol, pero ahora eran ellas las que tenían que trabajar juntas para tratar de derrotar a uno solo de los enemigos de Hit. Su orgullo como sus apóstoles se había visto gravemente afectado. No, eso no era estrictamente cierto. En el pasado hubo otra que fue capaz de derrotarlo sin esfuerzo, pero ella... Al ver los ojos decididos de Kaori, las apóstoles recordaron la única vez que se habían enfrentado a alguien muy superior a ellas. En la mayoría de los aspectos, Kaori no se parecía en nada a aquella chica, pero su férrea determinación era igual a la suya. ¿Por fin has llegado a tu límite?, preguntó la apóstol cuando Kaori dejó de moverse. Tenía numerosos cortes en los brazos y piernas y la cara gravemente quemada. Los ataques concentrados estaban empezando a desgastar lentamente a Kaori. Además, sus reservas de maná parecían haberse agotado. La magia de restauración normal ya consumía bastante maná y la que interfería directamente con el tiempo era aún peor. Por mucho maná que Kaori tuviera, acabaría agotándose. Por otro lado, las apóstoles recibían un suministro ilimitado del santuario. Has luchado bien, dijo la apóstol mirando fríamente a Kaori, mientras sus brazos caían y ella respiraba entrecortadamente para recuperar el aliento. En efecto, Kaori había conseguido matar a 300 apóstoles en muy poco tiempo. Pero hasta aquí has llegado. Ríndete y acepta tu destino. La tragedia y la desesperación eran las cosas favoritas de Hit y era el trabajo de sus apóstoles presentárselas. El romper límites de un humano no puede durar indefinidamente. Aiko Hatayama parece estar reforzando las almas de todos, pero incluso así, las almas humanas normales no pueden soportar la tensión de romper límites por mucho tiempo. Aunque las apóstoles no fueran capaces de acabar con el coro, los ejércitos mortales pronto se quedarían sin fuerzas. La apóstol esperaba que Kaori se desesperara después de señalarle la cruel realidad, pero para su sorpresa, Kaori simplemente sonrió sin miedo. ¡Ja! Se nota que realmente quieres hacernos perder la esperanza. Qué lástima por ti, pero yo no sé ni cómo rendirme. ¿Te has quedado ciega? Mira lo que está pasando allá abajo. Más y más de tus preciados camaradas están muriendo por segundos, y la mayoría de ellos están siendo horriblemente lastimados. Los mortales normales apenas pueden seguir luchando después de perder un miembro. Puede que tú seas fuerte, pero el resto de tu ejército no lo es. Además, también te estás quedando sin fuerza. ¿Realmente crees que puedes revertir esta situación tú sola? Bueno, hay 3 cosas en las que estás equivocada. ¿Ah, sí? La apóstol miró a Kaori con curiosidad, pero un segundo después sus ojos se abrieron de par en par sorprendidos. ¡Es hora de recoger la recompensa! ¡Actívate! ¡Gran cosecha! Una enorme cantidad de maná brotó de Kaori y una de sus claymores negras empezó a brillar. Parecía como si su maná estuviera fluyendo hacia su espada. Al notar algo extraño en ese maná, una de las apóstoles gritó: ¡Imposible! ¿Te apropiaste de nuestro maná? ¿No te pareció extraño que esta vez usara espadas diferentes? No darte cuenta de eso fue tu primer error. La suposición del apóstol dio en el clavo.
La gran cosecha era el nuevo hechizo de curación con el que Kaori había imbuido su espada de reclamación demoníaca. El hechizo en sí permitía a Kaori transferir su maná a un objetivo diferente, y los diversos hechizos mágicos de evolución, gravedad, espiritual y metamorfosis con los que estaba encantada su espada también le permitían transferir el maná de quien cortara hacia ella. Tu segundo error ha sido suponer que he gastado toda mi fuerza. ¡Actívate! ¡Estigma sagrado! Aunque no parecía que Kaori hubiera hecho magia, empezó a curarse tan rápido como Yue con su regeneración automática. Confundidas, las apóstoles miraron fijamente a Kaori y después de unos segundos se dieron cuenta de que había un círculo mágico negro plateado en su pecho. No puede ser, eso es... Así es, mi magia de restauración. Mientras tenga suficiente maná, mi cuerpo y mi equipo seguirán reparándose. Era obvio de dónde había sacado Kaori la idea para esto. Ahora que comprendía la verdadera naturaleza de la magia de restauración, hacerse casi inmortal no era nada excepcional, sobre todo cuando había tenido a su rival número 1, la única persona con la que había pasado más tiempo que con Hajime para aprender de ella. ¿Por qué esperaste hasta ahora para activar ese hechizo? Si lo hubieras usado desde el principio, nunca habrías recibido ningún daño. Cuantas más apóstoles matara a Kaori, más maná acumularía, lo que le permitiría volver a usar la velocidad divina y el estigma sagrado, creando un círculo vicioso que las apóstoles no podrían romper. Por supuesto, no esperaban que Kaori les diera una respuesta directa, aún así habían preguntado para intentar ganar tiempo y encontrar esa respuesta por su cuenta. Aunque sus expresiones no mostraban ninguna emoción, la ligera tensión de sus labios dejaba claro que se sentían presionadas. Porque supuse que pararías un poco en cuanto pensaras que estaba acorralada. ¿Qué dices? Ese es tu tercer error, pensar que somos nosotros los que tenemos un límite de tiempo, y que si la gente está muriendo, y que si nuestro romper límites no dura para siempre. ¿A quién crees que te estás enfrentando? Kaori invirtió la empuñadura de su segunda espada, la blanca, y apuntó directamente al suelo. Empezó a brillar justo cuando el pabellón se destruía de nuevo. ¡Levántate una vez más y protégelos a todos! ¡Actívate, campana de la legión! Una única gota de color negro plateado cayó de la punta de su espada. Cuando estaba a unos pocos metros del suelo, se detuvo y explotó en un estallido de luz. Olas de negro plateado ondularon por el campo de batalla, engullendo a los soldados. Un segundo después, todos los hombres heridos se pusieron en pie, con sus heridas completamente curadas. Los miembros que les faltaban fueron regenerados y sus armaduras totalmente reparadas. No solo eso, sino que incluso los soldados que habían muerto empezaron a ponerse de pie. ¿Estás reviviendo a todo un ejército? La sorpresa de las apóstoles se reflejaba en sus rostros. Los soldados que habían estado muertos hasta hace unos segundos se palparon, sorprendidos de encontrarse completamente curados. Al ver a sus amigos y camaradas llorando de felicidad mientras corrían hacia ellos, los soldados antes fallecidos se dieron cuenta de por fin de lo que había ocurrido. Todo el ejército lanzó una estruendosa ovación, más fuerte incluso que la que habían soltado al comienzo de la batalla. Puede que haya intercambiado mi cuerpo y haya empezado a luchar en el frente, pero siempre he sido y seré la sanadora del grupo del Rey Demonio. Pase lo que pase, el trabajo de Kaori Shirasaki seguirá siendo el de sacerdotisa. Kaori fijó su empuñadura en la espada blanca y apuntó directamente a las apóstoles. Esta espada, la espada de las bendiciones divinas, potenciaba enormemente la magia de restauración espiritual de Kaori, permitiéndole lanzar magia de área amplia que solo afectaba a sus aliados. Con esta espada, ni siquiera los poderosos hechizos de reanimación como la campana de la legión estaban fuera del alcance de Kaori. Por supuesto, ni siquiera la campana de la legión podía revivir cadáveres desintegrados en su mayor parte. Aún así, aparte de eso, podía encargarse de todo, incluido el tiempo de romper límites, aunque eso también requería algo de la ayuda de la profe Aiko. Kaori tenía una espada demoníaca negra para robar el maná de sus enemigos, y una espada divina blanca para curar a sus aliados. Era la pareja perfecta para una sanadora como ella. Aún así, no puedes ganar. La voluntad de nuestro Señor es absoluta. Su palabra es la ley. Era difícil saber si la apóstol realmente creía eso, o si estaba tratando de convencerse a sí misma de que era cierto. En cualquier caso, Kaori ajustó su postura y batió sus alas negras y plateadas, con la mirada clavada en las apóstoles.
La humanidad no caerá, y este mundo tampoco. Al igual que un chico sin apenas fuerza consiguió salir del abismo, la gente siempre encontrará la forma de sobrevivir a cualquier crisis. Somos demasiado testarudos para morir. Mientras quede al menos una persona que siga luchando por proteger a los demás, que siga luchando por mantenerse con vida, será capaz de superar cualquier obstáculo, por ridículo que sea. La apóstol que encabezaba el grupo devolvió la mirada a Kaori mientras ambas se miraban fijamente. Parecía como si el clamor de la batalla se desvaneciera y ellas fueran las dos únicas personas que quedaban en el mundo. Soy Siebente. ¿Qué cosa? Significa séptima apóstol, ese es mi número de identificación. Además, soy la única apóstol con un solo dígito en este campo de batalla. ¿Y eso qué? Kaori no tenía ni idea de por qué la apóstol se había molestado en darle su nombre y honestamente tampoco Siebente. Ella solo sabía que tenía que hacerlo, aunque no se diera cuenta, su orgullo como una de las valquirias elegidas por Ejid la había obligado a hacerlo. Recuérdalo, pues es el nombre del apóstol que te demostrará que la voluntad del Lord Ejid es absoluta. Siebente rugió mientras blandía sus claymores gemelas, sus alas brillando intensamente. Sintiendo la determinación de Siebente, Kaori dejó salir su propio maná y gritó: Entonces te demostraré que nada es absoluto. Si Siebente era la valquiria de Ejid, entonces Kaori era la valquiria del rey demonio Hajime, así que tenía su propio orgullo que mantener. Kaori y las apóstoles lideradas por Siebente se enfrentaron una vez más, y las valquirias bailaron una danza de la muerte en lo alto del cielo. Siebente y las demás habían decidido permanecer a la defensiva y buscar una oportunidad para contraatacar a Kaori. Mientras tanto, Kaori derribaba apóstol tras apóstol, usando su maná para mantener en marcha su hechizo de recuperación a gran escala. La batalla se prolongó tanto que Kaori perdió la noción del tiempo. Como el cielo estaba cubierto por un velo rojo, tampoco era posible saber la hora a partir de la posición del sol. Aunque los soldados que luchaban abajo seguían resistiendo, el pabellón tardaba cada vez más en regenerarse. Aún quedaban suficientes piezas de repuesto para seguir reparándolo, pero los sinergistas que lo hacían estaban empezando a agotarse. Además, muchos de los soldados habían gastado todas sus balas, y muchos de los cañones más grandes de las murallas también estaban en silencio. Lo peor de todo es que el número de muertos aumentaba a medida que más y más soldados quedaban tan destrozados que no podían ser revividos. Sin embargo, la situación seguía siendo tan igualada que podía decantarse para cualquier lado, y los soldados luchaban con todo lo que tenían. Todavía creían que Hajime y los demás serían capaces de poner fin a esta batalla de una vez por todas. Fue en ese momento crítico cuando algo pareció inclinar decisivamente la balanza a favor de uno de los bandos. La primera en darse cuenta fue Liliana. ¿Pero qué demonios es eso? La gran pantalla de la sala de mando proyectaba todo el campo de batalla en la pared y Liliana estaba observando la perturbación que se estaba produciendo en la base de la montaña divina destruida. ¿Esa cosa negra es niebla? No, más bien parece una especie de gel. Efectivamente, algún tipo de sustancia negra resumaba de los escombros que antes habían sido una montaña. Un segundo después, un ruido espeluznante resonó en el campo de batalla. Los soldados sintieron escalofríos y miraron hacia la montaña divina. El lodo negro explotó hacia arriba y se fusionó en una única criatura en el aire. Kaori conocía demasiado bien a esa criatura. ¡No puede ser! ¡Es un devorador! Efectivamente, la gran criatura parecida a una medusa se parecía al antiguo monstruo que tantos problemas les había dado a Hajime y a las demás tras salir de las ruinas hundidas de Melusine. Kaori estaba tan sorprendida que se detuvo donde estaba. Incluso Siebente dejó ver un poco de emoción en su rostro cuando miró al devorador. Sospechaba que podría haber sobrevivido. Tardó más de lo esperado en regenerarse, pero es el momento perfecto. Como parte de la colección de Lord Ejid, cumple con tu deber y limpia toda esta chusma. Ese era el momento que Siebente había estado esperando. Cuando Kaori se giró hacia ella, el devorador negro disparó sus innumerables tentáculos en todas las direcciones. Entonces empezó a pulsar, enviando algo a través de sus tentáculos a los cadáveres de los monstruos enterrados bajo los escombros de la montaña. Esa cosa se conoce como la madre del pecado. Es una criatura antigua que puede poner a otros seres bajo su control alimentándolos con partes de su cuerpo, y no importa si esos seres están vivos o muertos. ¡No puede ser!
Si el devorador era una criatura que crecía consumiendo a otros seres, la madre del pecado era una que crecía dejándose consumir. Por supuesto, como enviaba sus propias células a otras criaturas, había un límite físico en cuanto a la cantidad de cosas que podía controlar a la vez. Sin embargo, suministrarle maná le permitía regenerar las partes de su cuerpo que había enviado al exterior. Además, las cosas que controlaba mentalmente conservaban sus formas y habilidades originales, solo eran totalmente leales a la madre del pecado, incluso podía resucitar cadáveres utilizando sus células para complementar cualquier parte del cuerpo dañada o destruida. Los monstruos revividos irrumpieron entre los escombros y lanzaron una serie de aullidos mientras cargaban contra los ejércitos combinados de Tortus. ¿Es en serio? ¿Tienen refuerzos? Normalmente diría que adelante, pero esto podría ser demasiado para nosotros. Gahar miró preocupado al ejército que cargaba contra ellos. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, la mitad pertenecía a sus enemigos y la otra era del mismo. También había más malas noticias. El pabellón había sido destruido de nuevo por enésima vez, pero esta vez los sinergistas estaban demasiado cansados para repararlo. La balanza empezaba a inclinarse a favor de las apóstoles. Todos los ejércitos envíen las unidades que puedan al norte. Si los monstruos consiguen unirse al combate, nos invadirán. ¡Tenemos que detenerlos aquí! Liliana gritó a través de su artefacto de telepatía. Gahar empezó inmediatamente a repartir órdenes y los ejércitos de Hyla y Ancaya empezaron a movilizarse también. Por desgracia, aún quedaban apóstoles en medio de aquellos ejércitos, y darle espalda a un apóstol era un error fatal. Como era de esperar, las apóstoles pudieron causar mucho más estragos ahora que una parte de las tropas estaba distraída. ¡Oh, no! Siéntete libre de irte, pero que sepas que destruiremos el coro si lo haces. Sivente impidió que Kaori bajara corriendo a matar a los monstruos. Apretando los dientes, Kaori se giró hacia Sivente. No podía permitirse dejar sola a las apóstoles, aunque usara la velocidad divina. Para cuando hubiera acabado con los monstruos, Sivente y las demás habrían masacrado a los sacerdotes. Ya había unas 500 apóstoles dirigiéndose directamente a la azotea de la fortaleza, ahora que el pabellón había desaparecido. Por supuesto, Kaori podía traerlos de vuelta si los mataban, pero dudaba que Sivente y las demás apóstoles le dieran la oportunidad de hacerlo. Después de todo, una vez detenido el coro, las apóstoles recuperarían inmediatamente todo su poder. El suelo retumbó cuando el enjambre de monstruos descendió sobre los ejércitos aliados, levantando enormes nubes de polvo a su paso. Eran más de 10.000 y sus rugidos bastaban para desmolarizar a los soldados. Lo peor de todo es que, hasta que la madre del pecado fuera derrotada, estos monstruos seguirían reviviendo indefinidamente. De hecho, la madre del pecado estaba trabajando para traer de vuelta más monstruos bajo los escombros a cada segundo que pasaba. Kaori no sabía cuántos monstruos podía traer de vuelta la madre del pecado con su tamaño, pero sí sabía que había decenas de millones enterrados bajo aquella montaña. La mayor ventaja de la humanidad, sus números, se vería anulada en poco tiempo si esto seguía así, y una vez que eso sucediera, Tortus estaría condenado. ¡Haré algo con ellos! Aiko gritó a través de su comunicador. Entonces envió a uno de sus imperiones de pulso hacia los monstruos. Los otros 6 se habían quedado sin energía solar, pero Aiko se había guardado uno en reserva por si hacía falta en caso de emergencia. Solo tenía energía suficiente para hacer un disparo, pero con suerte eso sería suficiente para matar a la madre del pecado, incluso si Aiko no podía acabar con todos los monstruos, aunque por supuesto eso requería marcarla como objetivo primero. ¡Demasiado lento!, gritó una de las apóstoles disparándole un rayo de desintegración. Los imperiones de pulso nunca fueron concebidos como armas móviles, estaban diseñados para funcionar como artillería defensiva, por lo que eran bastante lentos. Ya te lo he dicho una y otra vez, la voluntad del Orehid es absoluta. Aún no hemos sido derrotados, solo tengo que vencer a ese monstruo mientras me encargo de todos ustedes al mismo tiempo. Como si pudieras hacer eso. Kaori volvió a activar la velocidad divina, precipitándose sobre la masa de apóstoles. Por desgracia para ella, Sivente y las demás se estaban centrando puramente en la defensa y la evasión para dificultar que Kaori siguiera reponiendo su maná al derrotarlas. Cada vez que lograba encontrar un hueco, Kaori disparaba un rayo de desintegración a la madre del pecado. Por desgracia, estaba demasiado lejos. A plena potencia, el rayo de Kaori aún sería capaz de alcanzarla y destruirla, pero eso requería cierto tiempo de carga, que las apóstoles estaban decididas a asegurarse de que no lo tuviera. Apenas no es suficiente. Si tuviéramos una carta de triunfo más a nuestro favor, podríamos encargarnos de ese monstruo.
Kaori se estaba desvanando los sesos buscando posibles soluciones, pero no se le ocurría nada. Los monstruos estaban ya a 1 kilómetro de los exhaustos ejércitos de Tortus. En cuanto llegaran, los ejércitos serían destrozados y las razas mortales perderían. Se los ruego, por favor, aguanten de algún modo. Todo lo que Kaori podía hacer era rezar y milagrosamente sus plegarias fueron escuchadas. Se escuchó el nombre del hechizo, Asura. El suelo desapareció junto con todos los monstruos que había en él, o al menos eso le pareció a Kaori, hasta que miró más de cerca y se dio cuenta de que una sección de tierra perfectamente cuadrada acababa de ser empujada muy hacia abajo. Ahora había un enorme agujero de 1 kilómetro cuadrado al norte del campo de batalla. Y todos los monstruos que ocupaban ese cuadrado habían sido completamente aplastados. Kaori murmuró: «Eso fue magia de gravedad». Había visto a Yue usarla varias veces, pero era imposible que Yue estuviera aquí presente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién más tiene tanto poder y puede usar la magia de gravedad? Naturalmente, los soldados, incluyendo al normalmente imperturbable Gahar, también se quedaron atónitos. Inesperadamente fue Sievente quien respondió a la pregunta no formulada de todos. Con una voz cargada de odio y miedo gritó: «¡Milady Raizen!». Capítulo 3. El orgullo de las Valquirias. Parte 2. Al oír eso, Kaori por fin recordó que Hajime había mencionado que alguien llamado Milady vendría como refuerzo en algún momento. Empezaron a salir chispas disparadas del aire entre el agujero gigante y donde estaban los ejércitos de Tortus. El aire empezó a retorcerse y a deformarse, formando un portal del que surgió un ejército de 400 golems. Una vez que todos estuvieron fuera, un enorme rey golem que medía unos 20 metros salió detrás de ellos. Por último, salió un pequeño golem con una máscara sonriente y una extravagante túnica sobre los hombros. Siempre lista para salvar el día cuando la gente la necesita, la super guapa maga genio Milady Chan sube al escenario. Milady se giró hacia los ejércitos de Tortus, levantó una pierna en el aire y se puso una mano en la cadera. Hizo el signo de paz con la otra mano y guiñó un ojo a los soldados sacando la lengua de forma cursi. Milady Raizen, la creadora del desfiladero de Raizen y la líder de los libertadores que una vez desafió a Dios y fracasó, había vuelto por fin a la superficie. Había pasado incontables siglos creyendo que acabaría apareciendo alguien capaz de derrotar a Dios y por fin su deseo se había cumplido. Todos se detuvieron en seco, incluidas las apóstoles, pero mientras los soldados estaban confundidos, las apóstoles parecían asustadas y furiosas a partes iguales. ¡Qué sorpresa! Creo que nunca había tenido una sincronización tan perfecta. Supongo que soy así de perfecta. Pero no se enamoren de mí ahora, chicos. La molesta voz de Milady se propagó fácilmente por todo el campo de batalla. Aunque nadie dijo nada en voz alta, en sus corazones todos los soldados pensaban: «Joder, qué molesta es». Por primera vez desde que decidieron que lucharían contra Dios, todas las razas mortales estaban unidas en alma y corazón. Milady ordenó a sus caballeros golems que se encargaran de la segunda oleada de monstruos que la madre del pecado había revivido y voló hacia Kaori. Por muy molesta que fuera Milady, Kaori seguía agradecida por los refuerzos, así que tuvo que sonreír. Milady-san, me llamo Kaori, tienes que... ¡Wow! Es tan raro ver a alguien que parece un apóstol actuando como una persona normal y con emociones normales. Este es el mayor shock de toda mi vida. Ah, gracias, pero no tenemos tiempo para charlar. Milady-san, necesitas... Vamos, aquí todos somos amigos. Puedes llamarme Milady-chan, no Milady-san. Kaori renunció a intentar mantener una conversación seria con Milady. Shia tenía razón, eres realmente molesta, le dijo mientras lanzaba a Milady una mirada fulminante. Cuando lo dices así, me duele el corazón, Milady respondió con la máscara sonriente un poco caída. Milady Raizen, ¿qué hace aquí un espectro del pasado como tú? Las apóstoles dispararon rayos desintegradores a Milady desde todas las direcciones. Kaori se movió rápidamente para defenderla, pero resultó innecesario. ¡Caída del cielo! Numerosas esferas gravitatorias aparecieron alrededor de Kaori y Milady, giraron alrededor de las dos, absorbiendo los rayos de desintegración y redirigiéndose de nuevo hacia las apóstoles. ¿Quién dijo que podían entrometerse? Las castigaré a todas más tarde, así que pórtense bien y esperen su turno.
El tono de Milady era bromista hasta el momento en que dijo el nombre de su hechizo, aplastar el cielo. Su maná azul celeste surgió y un segundo después, una enorme esfera negra apareció sobre la madre del pecado. El aire que la rodeaba empezó a remolinarse y chispas eléctricas crepitaron en su superficie. Ni siquiera un legendario monstruo ancestral como la madre del pecado pudo hacer nada ante una magia gravitatoria tan destructiva. Los escombros de alrededor fueron engullidos junto con todos los monstruos de la zona, incluida por supuesto la madre del pecado. Muy bien, ya está, solo quedan unas 3000. Mis goles mantendrán el frente por ustedes, así que hagan lo posible por encargarse de las apóstoles que quedan en sus filas, miembros del ejército de la Alianza. Milady utilizó su propio comunicador para dirigirse a todos. Son los refuerzos que la espada de la diosa llamó para nosotros. ¡Adelante, todos hacia la victoria! Liliana gritó, sacando a los soldados de su estupor. Milady les había molestado inconscientemente, como a todos los que la veían por primera vez, pero al oír que eran sus refuerzos, todos lanzaron vítores triunfales. Si era una de las amigas de la espada de la diosa, para ellos tenía sentido que pudiera acabar con decenas de miles de monstruos y con la madre del pecado de un solo golpe. Mientras tanto, los goles de Milady empezaron a desgarrar a los monstruos revividos que se habían alejado lo suficiente de su aplastar el cielo como para no ser absorbidos. Su poder era abrumador hasta el punto de que los soldados pudieron tomarse un pequeño respiro y orientarse. Sin embargo, a pesar del impresionante despliegue de poder de Milady, aún no estaban fuera de peligro. Lo siento, Kaori-chan. Milady le habló por telepatía mientras seguía desviando los rayos de desintegración de las apóstoles. ¿Ah? ¿Por qué te disculpas? No podré luchar mucho tiempo, por eso estaba conservando mis fuerzas hasta que fuera absolutamente necesario. Vi lo mucho que estaban luchando antes, pero siento no haber podido venir enseguida. Estaba claro que Milady no quería que ninguna de las apóstoles escuchara esto. Kaori no sabía lo fuerte que era Milady en el pasado, pero era obvio para ella que las apóstoles desconfiaban de Milady. De hecho, eran tan cautelosas con Milady como con Kaori. Parecían creer que si bajaban la guardia, aunque solo fuera por un instante, serían aniquiladas. Está bien, ya has hecho más que suficiente. Muchas gracias por venir, Milady-san. ¿Querrás decir Milady-chan? Kaori pensó, bueno, eso sí que arruina el momento. Su expresión se volvió seria y cargó contra las apóstoles sin molestarse en responder. Gracias al apoyo de Milady, le resultó mucho más fácil atravesar a las apóstoles. Kaori las estaba derribando casi tan rápido como la primera vez que salió al campo de batalla, como antes de que cambiaran de táctica para contrarrestarla. Mientras observaba a Kaori luchar, Milady murmuró: Hermana Meiru, la chinga que ha heredado tu magia antigua es mucho más fuerte que nosotras. Sinceramente parecía contenta de verse superada. Gracias a la aparición de Milady, las Tornas habían empezado a inclinarse hacia el otro bando. En este punto, eran las fuerzas de Tortus las que tenían la ventaja. Las apóstoles no podían hacer nada para detener a Milady y apenas eran capaces de alcanzar el coro de sacerdotes, ya que Yuki y los demás oponían una feroz resistencia. Además, Kosuke parecía volverse cada vez más fuerte a cada momento que pasaba, ahora que había despertado sus poderes del clon de sombra gracias al poder del amor. De las 5000 apóstoles que habían formado el ejército inicial de Hid, 1000 de ellas ya habían muerto. Solo quedaban unas 100 apóstoles para oponerse a Kaori, y Siebente había perdido un brazo y una pierna, y para empeorar las cosas, las apóstoles recibieron noticias muy preocupantes del santuario. Siebente murmuró, Shia, Jaulia y tío Claros deteniéndose de repente. Al oír eso, Kaori también se detuvo y la observó atentamente. Y pensar que ni siquiera Hers y las otras pudieron hacerles frente. Efectivamente, fue en ese mismo momento cuando Shia derrotó a las 5 apóstoles de platino y Tío mató a Freddy y destruyó su ejército de monstruos. ¡Qué bien! Shia y Tío ganaron. Hers, recuerda ese nombre. Así que por fin has tirado la pata, Bien hecho, conejita. Oigan, apóstoles, ¿cómo se siente la derrota? Milady preguntó con su característica voz molesta. Por desgracia, no pudieron alegrarse por mucho tiempo. Ya no es posible aniquilar a las razas mortales de Tortus con las fuerzas que nos dieron. Alégrate, Kaori Shirasaki, has destrozado el orgullo de las apóstoles. La voz de Siebente era tranquila pero estaba llena de emoción. Los instintos de Kaori le decían que algo malo se avecinaba, ya que la expresión de Siebente era fría, pero no de la manera habitual de las apóstoles, sin emoción. ¿Qué vas a hacer entonces?
pedir una bendición a Lord Ejid. Habían sido creadas por Ejid para cumplir un propósito concreto, pero ahora eso ya no era posible, así que recurrían a él en busca de ayuda. Para las apóstoles era una decisión amarga, similar a abandonar su razón de ser, pero no tenían otra opción. ¡Oh no! ¡Kaori-chan, tenemos que detenerlas! Por desgracia, la advertencia de Milady llegó demasiado tarde. La grieta en el cielo, el portal que conducía al santuario, emitió una ráfaga de luz plateada y otras 5000 apóstoles salieron de ella. Luchar de igual a igual con las primeras 5000 ya había sido bastante duro, pero ahora tenían que enfrentarse al doble de ellas. Originalmente estas 5000 apóstoles extras se habían destinado a ser mantenidas en reserva para que pudieran servir como vanguardia cuando Ejid invadiera la tierra, pero ahora no podían permitirse ese lujo. El nuevo ejército de apóstoles formó un muro más denso que el de la primera oleada de apóstoles y empezó a cargar su magia de desintegración. Parecían una lanza divina que hubiera aparecido de repente en lo alto del cielo. Un escalofrío recorrió la espalda de Kaori y su rostro palideció. Si llegaban a recibir ese ataque, todos estarían bien, pero bien fritos. ¡No te lo permitiré! ¡A todas las unidades! ¡Concentren el fuego en los refuerzos que tenemos encima! ¡No podemos dejar que lancen ese ataque! Liliana gritó y sus órdenes resonaron por todo el campo de batalla. Sieventi y las demás intentaron detener a Kaori, pero Milady las inmovilizó fácilmente. Mientras tanto, los soldados de abajo dispararon todas las armas antiaéreas que tenían contra la lanza divina que se estaba formando. Adul y los demás hombres dragón también dispararon sus ataques de aliento contra ellas, aunque eso les exponía a los ataques de las apóstoles contra las que luchaban. Por desgracia, las apóstoles ya habían pasado un buen rato cargando antes de cruzar el portal, así que su lanza de plata brillante estaba lista demasiado pronto. ¡No pasarás por delante de mí! ¡Última tierra santificada! Kaori se interpuso en la trayectoria de la lanza y cruzó sus claymores delante de ella, generando la barrera más poderosa que pudo reunir. La magia espacial de sus guanteletes potenció la barrera, haciéndola aún más fuerte. Milady pensó, espero que esto sea suficiente, lanzando un aplastar el cielo contra la lanza mientras mantenía rayas y Sieventi y las demás. Se comió un trozo importante del costado de la lanza y también se tragó a las apóstoles que seguían saliendo del portal, pero por desgracia, eso no fue suficiente para detener el impulso de la lanza. La lanza se estrelló contra la barrera de Kaori y empezó a atravesarla. Kaori por supuesto utilizó la magia de restauración para seguir reparando las secciones destruidas, pero no era suficiente. ¡Yo no puedo detenerla! ¡Todo el mundo corran! Pronto, la barrera se rompió y la onda expansiva mandó a volar a Kaori. Por suerte, eso evitó que recibiera un impacto directo, pero al pasar junto a ella, la lanza le arrancó el brazo derecho. La lanza divina cayó estrellándose contra la barrera que protegía el coro del Papa. Al cabo de unos segundos, atravesó también esa barrera y la lanza plateada se clavó en la fortaleza. La mitad de la fortaleza quedó destruida de inmediato y la mitad de los sacerdotes impotentes fueron vaporizados en un instante. Kaori había conseguido a duras penas desviar la trayectoria de la lanza y Yuki y los demás habían actuado con rapidez para evacuar a todo el mundo, que fue la única razón por la que la mitad restante del coro logró sobrevivir. Aún así los daños fueron catastróficos y lo peor de todo, esto obligó a los sacerdotes a dejar de cantar el himno de la ruina. El principal hechizo que mantenía a las apóstoles debilitadas había desaparecido, así que podrían blandir todo su poder una vez más. Columnas de luz plateada salieron disparadas por todo el campo de batalla, y un segundo después, la sangre salpicó por todas partes cuando las apóstoles empezaron a masacrar a los soldados. En cuestión de segundos, había montañas de cadáveres por todas partes. Los soldados que habían estado gritando gritos de guerra hasta ahora, todos comenzaron a gritar de terror. «Esto al menos nos dará algo de tiempo. ¡Inversión de campo!». Milady exprimió sus últimas fuerzas para invertir la gravedad que actuaba sobre todas las apóstoles. El hechizo en sí era sencillo, pero utilizarlo con todas las apóstoles a la vez era extremadamente difícil. Estaba claro que Milady estaba sobrepasando sus límites, ya que su máscara empezó a resquebrajarse.
Aún así funcionó y la mayoría de las apóstoles saltaron por los aires. Fueron empujadas unos 600 metros antes de que pudieran recuperar el control de su movilidad. Siebente y las apóstoles, que habían estado luchando contra Adol y los otros hombres dragón, se unieron a los 5000 apóstoles que de repente habían sido lanzados hacia el cielo. Siebente dijo, blandiendo sus claymores, es hora de poner fin a esto. Todas las apóstoles siguieron su ejemplo y comenzaron a cargar su magia de desintegración. El pabellón ya no defendía a los soldados de abajo y las apóstoles estaban al máximo de sus fuerzas, así que esta descarga concentrada aniquilaría fácilmente al ejército de la Alianza. Los hombres dragón disparaban su aliento y los soldados utilizaban todas sus armas antiaéreas para tratar de reducir el número de apóstoles, pero ahora que habían recuperado todo su poder, sus defensas eran demasiado altas. A este paso, no podrían detener a las apóstoles, lo único que podían hacer era observar impotentes cómo las luces plateadas se hacían cada vez más y más brillantes. Milady pensó, esperaba guardar esto, pero puede que tenga que utilizarlo aquí, preparando su última carta de triunfo. Sin embargo, antes de que pudiera usarla, Kaori entró en acción. ¡No tan rápido! Se colocó entre las apóstoles y el ejército de la Alianza. Había terminado de restaurar el brazo que le faltaba, así que extendió ambos brazos. ¡Última tierra santificada! Una pálida barrera violeta se extendió hasta cubrir todo el ejército. Era el color del maná de la propia Kaori, no el maná plateado del cuerpo del apóstol que habitaba, ni el maná negro plateado que había adquirido tras usar la magia de metamorfosis para parecer un ángel caído. El color del maná de una persona era el reflejo de su alma. En otras palabras, esta era una barrera por la que Kaori había apostado su alma. Siebente dijo simplemente, ¡mueran! Entonces, las 5000 apóstoles desataron sus rayos de desintegración a toda potencia contra Kaori. Se oyó un estruendo y una violenta explosión de luz cuando los rayos chocaron contra la barrera de Kaori. Kaori soltó un grito de dolor, parecía que estaba intentando detener una lluvia de meteoritos con sus propias manos. Sus alas negras y plateadas empezaron a parpadear, y lenta pero inexorablemente fue empujada hacia el cielo. ¡Tetragrammatón! ¡Velocidad divina! ¡Eliminación del limitador! Kaori utilizó la velocidad divina para poder regenerar su barrera instantáneamente cada vez que se rompía, y también utilizó el hechizo mágico de evolución definitiva para potenciar aún más sus habilidades. Utilizar 3 hechizos mágicos antiguos a la vez y que uno de ellos utilizara los principios de la verdadera naturaleza de esa magia antigua requería una cantidad de maná increíblemente ridícula. Kaori apretó los dientes con tanta fuerza que le crujieron y lágrimas de sangre brotaban de sus ojos. ¡Valientes guerreros, desplieguen sus barreras! ¡Hagan todo lo que puedan para ayudarla! Al grito de Adul, todos los hombres dragón superpusieron sus barreras a las de Kaori, esforzándose al máximo por aliviar su carga, aunque fuera solo un poco. Tengo el máximo respeto por tu determinación. ¡Separación espacial! Milady gastó el último poder que le quedaba para crear un campo gravitatorio que absorbiera tantos rayos de desintegración como fuera posible. Los soldados en tierra también hacían todo lo que podían. ¡Canten! ¡Canten, maldita sea! ¡Si tienen aliento en los pulmones, canten! El Papa Simón gritaba, había tenido la suerte de formar parte del grupo que había sobrevivido. Él y la docena de sacerdotes que quedaban sangraban por todas partes, pero cantaban a pleno pulmón para intentar debilitar aunque sea un poco a las apóstoles. Te lo suplico en nombre de la diosa de la fertilidad, concede a nuestra valquiria tu poder. Aiko utilizó la magia espiritual para transferir a Kaori todo el maná que pudo de los soldados y de los otros estudiantes. Si alguno de ellos hubiera resistido, habría sido difícil para Aiko mantener ese hechizo, pero por supuesto todos y cada uno de ellos estaban dispuestos a hacerlo. Mientras tanto, los hombres bestia que no poseían maná se convirtieron literalmente en escudos de carnes para proteger físicamente a Aiko de los pocos apóstoles que aún quedaban en el suelo. Era difícil saber cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido unos segundos o unos minutos. A Kaori al menos le pareció una eternidad, pero finalmente los rayos se apagaron. Kaori murmuró, lo hicimos, suspirando pesadamente mientras su barrera violeta pálida comenzaba a desvanecerse. Sus alas se desvanecían y empezaba a caer al suelo. Milady se apresuró a volar para sostenerla. ¡Bien hecho, Kaori-chan! ¡Eres una chica increíble! Kaori estaba totalmente agotada, hasta el punto de que incluso su alma estaba exhausta.
Lo mismo ocurría con los dragones, los soldados, Aiko y los demás estudiantes. Todos habían exprimido hasta el último gramo de su fuerza que les quedaba para soportar ese ataque. Tras una breve pausa, las apóstoles volvieron a la carga. Esta vez se agruparon en grupos de 10, creando luces plateadas tan brillantes que parecían minisoles. Te la creíste, ¿verdad? Como he dicho una y otra vez, la voluntad del Orehid es absoluta. La voz de Sievente llegó a todos en el campo de batalla. Kaori y los demás no serían capaces de restaurar su maná a tiempo. Este próximo ataque realmente los mataría a todos. No había forma de evitarlo. Por fin, los soldados empezaron a ceder a la desesperación, pero Kaori no. Todavía respirando con dificultad, volvió a levantar ambos brazos. No se rendiría, pasara lo que pasara. Al verla, los soldados contuvieron la respiración. Su gallarda figura era tan inspiradora que no pudieron evitar conmoverse. Dejando a un lado la desesperación, los de abajo decidieron entregarle su alma si era necesario. ¡Resistan todo lo que puedan, aunque solo sea un segundo más! Kaori no lo decía por desesperación, sino porque tenía fe. En ese segundo extra que aguantaban, su amado Hajime podría ser capaz de acabar con Nehir. No, definitivamente lo haría, de eso estaba muy segura, y por eso seguiría luchando hasta el mismo momento de su muerte. Una vez más, el cielo se llenó de luces plateadas. La barrera que Kaori había erigido esta vez era tan frágil como un cristal. Sin embargo, duró un segundo, y de hecho, ese segundo fue suficiente para que se ganaran su futuro. ¿Ves? ¿Qué te dije? Las luces plateadas se disiparon, dejando a Kaori y a todos los soldados de abajo completamente intactos. ¡Es imposible! ¿L'Orehid está luchando tanto que ni siquiera puede suministrarnos maná? Sievente estaba conmocionada mientras miraba hacia el portal. Luego miró a Kaori, y cuando sus ojos se encontraron, frunció los labios, antes de que su cuerpo se debilitara y empezara a caer. Lo mismo ocurrió con las demás apóstoles, y todas cayeron al suelo como muñecos de trapo sin vida. Las apóstoles en el suelo no estaban mucho mejor. En la sala de mando, la mitad del techo y 2 paredes enteras habían sido destruidas. Liliana estaba acorralada, y solo le quedaba a su doncella Helena para protegerla. Helena sostenía desesperadamente su daga frente a ella, enfrentándose a un apóstol. La apóstol tenía su Claymore en alto para asestarle el golpe definitivo, pero fue en ese momento cuando se quedó paralizada. Sangrando por un profundo corte en el pecho y respirando con dificultad, Helena se adelantó con cautela y apuñaló al apóstol. De algún modo, su débil estocada bastó para que el apóstol se desplomara en el suelo. Helena se giró hacia Liliana y le dedicó una amplia sonrisa. Sintiendo que la esperanza se hinchaba en su pecho, Liliana activó las cámaras que aún funcionaban y proyectó la situación exterior en una de las paredes restantes. Las apóstoles contra las que luchaban los soldados también se habían detenido. Al darse cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido, Liliana respiró hondo y activó su artefacto de comunicación. ¡Comando central a todas las unidades! Las apóstoles que estaban en el aire habían caído todas, mientras que las que estaban en el suelo se habían quedado completamente congeladas. La horda de monstruos contra las que estaban luchando los golems de Milady también empezaron a dispersarse en todas las direcciones. Todos estaban gravemente heridos y completamente exhaustos, pero alzaron la vista hacia la fortaleza cuando Liliana habló. Se dieron cuenta de que estaba a punto de anunciar que las razas de Tortus habían ganado y esperaron con la respiración contenida la proclamación de la victoria. Pero justo antes de que Liliana pudiera terminar su declaración, Adul la interrumpió. «Esperen, ¿qué es eso? No puede ser, no me digas que el santuario está...» Adul miraba hacia la grieta que servía de portal de entrada al santuario. El cielo a su alrededor se retorcía y se deformaba. Empezaron a aparecer grietas en el cielo y desde ellas, Adul vislumbró otros mundos fantásticos. El aire empezó a crujir y a gemir como si el mismísimo mundo estuviera a punto de desmoronarse. Kaori murmuró preocupada el nombre de Hajime y los demás mirando hacia el portal. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo en el santuario. Parecía incluso que estaba a punto de destruirse. Kaori estaba tan agotada que le costaba mantenerse consciente, pero en cuanto se dio cuenta de que Hajime y los demás podían estar en peligro, el fuego volvió a sus ojos y batió débilmente sus alas, intentando dirigirse hacia el portal.
No te preocupes, Kaori-chan. Ah, Milady-san. Sin embargo, Milady palmeó suavemente la cabeza de Kaori con su mano metálica y le impidió ir hacia allá. Gracias, Kaori-chan. Gracias a que has trabajado tan duro, he podido salvar mi última carta de triunfo. ¿Qué es eso? Milady no se molestó en explicarlo y en su lugar se limitó a guiñarle un ojo a Kaori. Déjame a esos chicos a mí. La ídolo favorita de todos, Milady-chan, los traerá sanos y salvos para ti. Milady voló hacia el portal y Kaori ni siquiera intentó detenerla. La determinación de Milady la había abrumado, pero sobre todo sintió una inmensa cantidad de amor procedente de Milady en aquel momento. Las fuerzas de Kaori se agotaron y murmuró: Cuento contigo, Milady-san. Como le había prometido a Hajime la noche anterior a la batalla final, confiaría en ellos y esperaría. Y honestamente, todas las demás personas en el campo de batalla sentían lo mismo mientras miraban el cielo que se derrumbaba, rezaban fervientemente por la victoria de Hajime. Y bueno, gente, de esa manera finaliza el capítulo 3 del volumen final de la novela ligera de Arifureta. Entonces, recapitulando, empezamos viendo la pelea de los hombres dragón comandados por el abuelo de Tio, y de ahí pasamos a ver la gran pelea de Kaori. Vimos cómo empezó destrozando a las apóstoles e incluso cómo usaba sus poderes para revivir a los soldados caídos, pero como siempre la cosa se tuvo que complicar cuando apareció ese monstruo llamado la Madre del Pecado y como para hacerlo más dramático, terminó apareciendo Milady para salvarlos a todos en el último minuto. Sin embargo, ya a la desesperada, vimos que las apóstoles lograron recuperar todas sus fuerzas y estuvieron a punto de destruirlos a todos, pero justo, parece que la pelea de Hajime y Eiji ya llegó a su punto crítico. Precisamente eso es lo que veremos en el próximo capítulo de esta historia, la última batalla final. Entonces espero que les haya gustado este tercer capítulo y si fue así ya sabes, apóyame con un me gusta, comenta qué te pareció este capítulo y cuál fue tu parte favorita. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte la pelea final. Antes de despedirme, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video anterior, así que saludos para Yusaros, Máximo Fender, Isabel Ávila, Egmont Lawrence, Oliver Cayo, Miguel Antonio Rojas, Cobra Phoenix y Chino. También saludos especiales para los miembros del canal, Pokemon, Arthur y Nanashi. Como siempre, muchas gracias a todos por su apoyo. Los quiero. Eso fue todo por mi parte, el Relator JS se despide y como dije, para el próximo video iremos con el capítulo 4 donde veremos la última de las batallas, Hajime contra Ejid. Entonces de nuevo, gracias por llegar a esta parte del video y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y... ¡adiós!